¿Y si el final de nuestras vidas no fuera eso, el final, sino una puerta a algo mucho más grande? Lo sé, suena escalofriante, pero lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Son testimonios reales, casos documentados por médicos, usuarios anónimos en foros y personas como tú o como yo. Personas que murieron y regresaron. Y lo que vieron allá, del otro lado, desafía todo lo que creemos saber sobre la vida, la conciencia y la realidad. Al final, te contaré mi propia experiencia, algo que hasta hoy nunca compartí. Esto es Fobopedia. Antes de comenzar, hay que entender algo. Lo que se conoce como ESM, o experiencia cercana a la muerte, ocurre cuando una persona está al borde de morir, o incluso clínicamente muerta durante unos minutos, pero es reanimada. Durante ese lapso, algunas de estas personas aseguran haber vivido algo inexplicable. Un túnel de luz, sensaciones de paz indescriptibles, encuentros con seres que ya no están vivos, escuchar conversaciones médicas exactas desde fuera del cuerpo, y hay quienes lo viven como un viaje al paraíso. Pero también hay quienes regresan marcados por el infierno. Vamos de menos a más. Pam Reynolds fue sometida a una operación cerebral de altísimo riesgo. Para lograrla, los médicos debían apagar su cuerpo por completo, sin pulso, sin actividad cerebral, sin respiración, literalmente muerta. Y sin embargo, lo recuerda todo. Vio a los cirujanos operar, escuchó lo que decían, describió con precisión los instrumentos utilizados, incluso recordó la canción que sonaba en la sala mientras intentaban reanimarla. La ciencia no puede explicarlo. Su cerebro estaba apagado como una lámpara desconectada, y sin embargo, algo en ella seguía observando. El caso de Eben Alexander es igual de perturbador. Neurocirujano, escéptico, hombre de ciencia. Una meningitis agresiva lo dejó en coma profundo. Su neocórtex estaba inactivo. Y aún así, viajó. Dice que estuvo en un lugar lleno de belleza imposible, donde las emociones eran colores y el amor una sustancia que respiraba. Vio guías, escuchó melodías que no eran sonido, sino comprensión pura. Cuando despertó, su vida cambió por completo. Y hoy, dedica su vida a contar lo que vio. Porque está seguro, lo que encontró no fue un sueño, ni una alucinación, sino la verdad. Amanda G., una joven madre de 33 años, sufrió una hemorragia durante el parto. Los médicos dijeron que perdió la conciencia, pero Amanda fue a otro lugar. Primero, un silencio total, absoluto. Después, un río de un azul que no existe en nuestro mundo. A su alrededor, un bosque que respiraba con ella. Y junto al río, un ser con túnica oscura y sin rostro. No hablaba, pero Amanda lo entendía. Le mostró su vida entera, momentos olvidados, recuerdos que creía perdidos. Lo revivió todo, como si estuviera ahí, otra vez. Y cuando creyó que ese era su nuevo hogar, fue arrancada de golpe. Despertó gritando, dolorida. Hoy dice que este mundo le parece una copia, una mala imitación del otro lado. En un foro olvidado de internet, alguien compartió lo siguiente. Durante una cirugía, su corazón se detuvo. Pero no vio túneles, ni luces. Solo existió. Pero sin cuerpo, sin pensamiento lógico. Era conciencia pura, un ser sin forma, y se sintió parte del todo, como si el universo entero respirara a través de él. Estaba en paz. No había ego, no había miedo, y entonces fue arrancado. Volvió al cuerpo con un grito ahogado, y desde entonces vive con nostalgia.
no del pasado, sino de ese estado. Lo llamó pensamiento puro y advirtió: allí no hay dolor, pero tampoco hay ilusión. Allí solo hay verdad. Juan Manuel tenía 12 años cuando una meningitis lo llevó a un estado de muerte clínica por 14 minutos. Y en ese tiempo, vio a sí mismo desde el techo, oyó los pensamientos de los médicos, sintió sus emociones. Luego, silencio. Y una luz, blanca, pero no cegadora. Una figura sin rostro le susurró: aún no es tu momento. Y entonces, cayó. Volvió a la carne, al dolor. Desde entonces habla de la muerte con serenidad, porque ya estuvo ahí, y dice que hay algo que nos observa y nos comprende. Howard Storm era artista, ateo, no creía en nada, hasta que una perforación intestinal lo dejó al borde de la muerte. Y lo que vivió fue un descenso, oscuridad, gritos, entidades que lo arrastraban. Sintió el horror absoluto, y en medio de esa desesperación, una voz lo llamó. Le pidió que rezara. Él no sabía cómo, pero lo intentó, y fue rescatado. Hoy vive con fe, porque dice que estuvo en el infierno, y que no regresó por suerte, sino por misericordia. Incluso médicos como Manuel Sanz Segarra han documentado casos donde la conciencia parece actuar sin cerebro. Pacientes legalmente muertos describieron detalles quirúrgicos imposibles de conocer. Sanz lo llama supraconciencia. Y aunque el término suene esotérico, él lo afirma con datos clínicos. ¿Una mente que piensa sin cerebro? Eso rompe todas las reglas de la ciencia. Miles de testimonios recogidos en plataformas como NDERF coinciden. El túnel, la luz, la revisión de la vida, una sensación de amor tan intenso que al regresar muchos lloran, no por lo que vivieron, sino porque fueron expulsados de allí. Y ahora, lo prometido. Te contaré algo que nunca dije en voz alta. Hace un año, sufrí una hemorragia cerebral. No lo publiqué, no lo compartí. Pero entre la pérdida de conciencia y el despertar, algo sucedió. Floté. Vi mi cuerpo desde arriba. Vi a los médicos correr. Sentí miedo y después una calma extraña. Alguien o algo me acompañaba. No hablaba, pero me reconfortaba. Y antes de regresar, escuché una frase: no es tu momento. Vi una luz, un lugar que no puedo describir con palabras. Y luego, desperté, con lágrimas en los ojos y una certeza clavada en el pecho. Esto no es todo. Lo que llamamos vida es solo la superficie. Tal vez, lo más aterrador no sea morir, sino no recordar lo que vimos cuando lo hicimos. ¿Tú? ¿Qué piensas? ¿Has vivido algo parecido? ¿Crees que todo esto son solo ilusiones o ventanas a una verdad más profunda? ¿Nos vemos en esta realidad o en la que sigue?